solo en el abismo de la datura. Advertencia. El siguiente relato contiene descripciones de consumo irresponsable de sustancias psicoactivas, intoxicación grave, delirios, alucinaciones, violencia y hospitalización. La datura y otras plantas conocidas como trompeta de ángel contienen compuestos altamente tóxicos. Su consumo puede provocar pérdida total del contacto con la realidad, convulsiones, daño físico, psicosis, coma e incluso la muerte. Esta historia se presenta únicamente con fines narrativos y de prevención. No pretende promover, justificar ni romantizar el consumo de sustancias. Todo comenzó como un fin de semana, cualquiera durante mi último año de preparatoria. Unos amigos y yo acampamos una noche en Fossil Creek, al norte de Arizona, nada fuera de lo común. Pasamos el día nadando en el arroyo y llevábamos una botella de Jack Daniels y 5 gramos de marihuana para entretenernos durante la noche. Fue durante la caminata para salir del cañón cuando las cosas comenzaron a ponerse interesantes. Como era un adolescente obsesionado con las drogas, no solo había probado una buena cantidad de sustancias psicoactivas, sino que también había estudiado la flora local en busca de cualquier planta que pudiera producir algún efecto. Mientras subíamos por el sendero, vi una hermosa planta que identifiqué como trompeta de ángel. Había investigado un poco sobre ella, pero no recordaba demasiado de lo que había leído. Lo único que sabía era que las vainas con semillas eran la parte que supuestamente te hacía alucinar. Con una confianza excesiva y siendo completamente imprudente, arranqué 6 vainas de la planta y continué caminando hasta el automóvil de mi amigo. Cuando llegamos al estacionamiento, miré a mis amigos para ver quién quería probar conmigo las semillas de trompeta de ángel. Nos esperaba un viaje de un par de horas en automóvil hasta Phoenix, y pensé que sería divertido comenzar a sentir los efectos mientras regresábamos a casa. Era domingo por la tarde, y mis padres estarían fuera de la ciudad hasta el lunes por la mañana. Supuse que tendría tiempo de sobra para recuperarme antes de regresar a la escuela, o de que ellos volvieran. Mi amigo Anthony, el más aventurero del grupo, fue el único que aceptó tomar las semillas conmigo. Cobardes, bromeamos con los demás mientras dividíamos las vainas entre nosotros, 3 para cada uno. Vaciamos las semillas sobre unas servilletas y nos miramos sin saber que estábamos a punto de cometer el peor error de nuestras vidas. Hasta el día de hoy, 4 años después, sigo teniendo pesadillas con esta experiencia y desearía poder regresar a ese momento decisivo para detenerme. Había decenas de semillas sobre cada servilleta. Éramos tan imprudentes y estábamos tan seguros de nosotros mismos que ni siquiera nos molestamos en contarlas. Nos las tragamos enteras y pasamos aquellas semillas repugnantes con Gatorade de naranja. Subimos a la parte trasera de la vieja Toyota 4Runner de otro de mis amigos y comenzamos el viaje de regreso a Phoenix. No pasó mucho tiempo antes de que empezáramos a sentir los primeros efectos. Yo ya estaba nervioso por lo que habíamos hecho. Mis extremidades comenzaban a entumecerse. Tenía la boca más seca que el infierno y una sensación abrumadora de miedo y arrepentimiento empezaba a desgastar los frágiles bordes de mi ego adolescente. La estepa de Arizona pasaba frente a la ventana como una neblina. Miré el rostro de Anthony para intentar descubrir cómo estaba reaccionando a la siniestra medicina que habíamos consumido. El rostro es el reflejo de la mente. Las palabras que un sabio de la India le había dicho a un joven, Terence McKenna, resonaron dentro de mi cabeza mientras veía en el rostro de Anthony la misma expresión nerviosa, aunque controlada, que yo intentaba mantener. Por el momento estábamos bien, pero mi mente corría a toda velocidad mientras los desagradables efectos secundarios aumentaban de intensidad. ¿Nos habíamos envenenado? ¿Era siquiera la planta correcta? Ni siquiera recuerdo cómo se supone que debería sentirse esta droga. ¿Por qué nos metí en esto? Todas esas preguntas daban vueltas dentro de mi cabeza mientras hacía lo posible por conservar la calma y evitar que mis amigos se dieran cuenta de que estaba a punto de perder el control. En algún momento,
Le pedí a mi amigo que se detuviera a un costado de la carretera para que pudiera mear. Sentía que la vejiga estaba a punto de explotar por toda el agua que habíamos bebido durante la caminata para salir del cañón y por el Gatorade de naranja con el que nos tragamos las semillas. Pero mientras estaba de pie a un lado de la carretera, con los automóviles pasando a toda velocidad, no pude sacar más que unas cuantas gotas. La sensación de intentar obligar a salir la orina era insoportable, aunque solo logré sacar unas gotas. Extrañamente sentí algo de alivio después. Para entonces, la intensa pesadez corporal, la sequedad extrema de la boca y el entumecimiento de mis brazos y piernas ya se habían manifestado por completo. Sin embargo, Anthony y yo todavía no sentíamos demasiados efectos psicoactivos. Finalmente, llegamos a Phoenix y mi casa fue la primera parada. En aquella época, ocasionalmente, consumía ácido y hongos estando solo. Así que mis amigos no vieron ningún problema en dejarme en casa durante el resto de aquella experiencia, fuera lo que fuera que estaba a punto de suceder. De hecho, creían que era algo bueno que mis padres no estuvieran presentes para descubrirme alucinando por culpa de una planta desconocida que habíamos encontrado en medio de la naturaleza. Bajé del automóvil. Le pedí a Anthony que me llamara más tarde para comprobar cómo estábamos y me despedí de mis amigos. Abrí la puerta del garaje y entré en la casa vacía de mis padres. A partir de este punto, mis recuerdos de la experiencia son muy fragmentados y escurridizos. Con una dosis elevada de datura, como la que Anthony y yo habíamos tomado, el tiempo deja de ser lineal. La fantasía y la realidad se entrelazan hasta volverse completamente indistinguibles, y la persona intoxicada es llevada hasta el borde de la muerte para experimentar horrores y confusiones demasiado extraordinarios como para describirlos con palabras. Recuerdo que ya era de noche y que estaba en el patio trasero, sentado junto a la piscina, fumando un porro con Anthony. Estábamos hablando de cualquier cosa, como solíamos hacer durante nuestras sesiones, cuando de pronto dijo: «Mira». Su tono era serio y alarmado. Bajo la luz del patio vi claramente cómo los iris de sus ojos se transformaban en una especie de patrón anaranjado de láminas, parecido a la parte inferior de un hongo de psilocibina. Sus pupilas tenían el tamaño de platos, vacíos negros que conducían hacia un lugar que yo desconocía. Giré la cabeza siguiendo su mirada y vi la silueta de una mujer de pie en la oscuridad, al otro extremo del patio. «¿Qué quieres?», pregunté con voz temblorosa. Volví rápidamente la mirada hacia Anthony para tranquilizarme y observar su reacción, pero ya no estaba allí. Entonces comprendí que nunca había estado sentado junto a la mesa, ni fumando un porro. Todo el contexto había cambiado por completo. Estaba de pie en el extremo del patio, bajo la fría luz de la luna, con la espalda apoyada contra el muro de bloques de concreto. La puerta trasera de la casa estaba completamente abierta, y la mujer seguía de pie en la oscuridad, al otro lado del patio. «¿Quién eres?», volví a preguntar. Sentía un terror indescriptible. Estaba más asustado de lo que jamás había estado en toda mi vida. La mujer no respondió, pero dentro de mi mente sentí una contestación: «No hay necesidad de tener miedo». En ese momento, una avalancha de alucinaciones perturbadoras y hermosas cayó sobre mí. Un río de energía violeta descendió del cielo como agua y comenzó a correr violentamente a mi alrededor y a través de mi cuerpo. Apenas podía mantenerme de pie mientras los fragmentos alucinatorios más extraños aparecían frente a mí. Demonios asomándose por las ventanas, moviendo de un lado a otro sus enormes ojos blancos mientras buscaban algo. Budistas tibetanos cantando dentro de un monasterio, situado en la cima de una montaña nevada azotada por el viento. Los engranajes del motor de una nave extraterrestre que volaba sobre mi patio, observando mis reacciones y el contenido de mi mente. Las imágenes continuaban apareciendo una tras otra. En algunos destellos, recuerdo que podía verme a mí mismo y a la mujer de pie en el patio desde una perspectiva aérea, como si estuviera observando la escena en tercera persona. Después de aquel episodio de alucinaciones intensas y delirantes, recuperé la conciencia sentado en medio del patio oscuro.
Estaba extremadamente alterado, confundido y asustado, pero, fuera de eso, me sentía relativamente sobrio. Ese es uno de los efectos más siniestros de la datura. Entras y sales de la lucidez de manera impredecible durante toda la experiencia. Nunca existe una sensación clara que te permita decir, los efectos están comenzando o ya se están terminando. Entré de nuevo en la casa por la puerta que seguía completamente abierta e intenté reconstruir desesperadamente lo que había estado haciendo durante las últimas horas, de las cuales no conservaba ningún recuerdo. Caminé hasta mi habitación y, cuando abrí la puerta, vi horrorizado que mi madre y mi padre estaban sentados sobre mi cama, mirándome fijamente. Sus rostros se veían deformados y borrosos. Mi padre miró directamente a través de mí y gritó, ¿qué te metiste? Su voz atravesó la esencia misma de mi ser. Retrocedí y aparté la mirada, sabiendo que me habían descubierto. Sin embargo, cuando volví a girarme para responderles, mis padres ya no estaban allí. La habitación estaba vacía. La casa permanecía completamente silenciosa. Me quedé paralizado en la puerta, escuchando únicamente la sangre circulando por mi cuerpo y un ligero zumbido dentro de mis oídos. Estaba completamente confundido y abrumado por toda la experiencia. En algún momento, en medio del silencio, escuché a lo lejos varios automóviles entrando en mi calle y frenando bruscamente frente a mi casa. Ya estaba más paranoico de lo que jamás había estado. Corrí hasta la sala y miré por la ventana para descubrir quién o qué había venido a visitarme en mitad de la noche. El corazón se me hundió cuando vi 2 patrullas estacionadas frente a la entrada de mi casa y a un policía de pie en medio de la calle, bajo la luz de una farola. Sin detenerme a pensar, mi reacción inmediata fue escapar y alejarme tanto como fuera posible. Salí corriendo por la puerta trasera y salté la cerca hacia el patio de mis vecinos. La datura había deteriorado gravemente mis habilidades motoras. Normalmente podía saltar aquella cerca sin ningún problema, pero en ese momento apenas conseguí levantarme y pasar al otro lado. Desde el patio de mis vecinos crucé su puerta y continué corriendo a través de distintos vecindarios hasta llegar al límite del desierto. En mi memoria, aquella huida existe como una niebla de paranoia y locura. Corría por mi vida atravesando las propiedades de otras personas, y estoy seguro de que provoqué una cantidad absurda de ruido y alboroto en medio del silencio de aquella noche de domingo en los suburbios. Mis perseguidores cambiaban de forma como un líquido dentro de mi mente. Al principio eran policías, pero en otros momentos huía de demonios o de la idea misma del mal. Escuchaba personas corriendo detrás de mí, miraba hacia atrás mientras avanzaba y veía figuras humanas completamente negras en la distancia. También escuchaba el batir de unas enormes alas de cuero detrás de mi hombro derecho. De manera irracional, pensé que, si lograba llegar al desierto, podría escapar de quienquiera que estuviera siguiéndome y esconderme hasta el amanecer. En realidad, no tenía idea de hacia dónde iba ni de lo que estaba haciendo. Había crecido en aquella zona y conocía cada calle como la palma de mi mano, pero esa noche doblaba por una calle conocida y de repente aparecía en un vecindario completamente distinto. Las calles formaban círculos y se repetían. Miraba hacia la distancia y veía cosas aleatorias e imposibles. Vi a un hombre de mediana edad acostado en una silla de jardín, bronceándose a pesar de que debían ser las 2 o 3 de la mañana. Levantó sus gafas de sol para mirarme, me guiñó un ojo y después volvió a recostarse. Vi polillas gigantescas revoloteando alrededor de una farola y luces inexplicables en el cielo. Todo era una imagen borrosa, dominada por el miedo. Lo siguiente que recuerdo es que estaba amarrado a una camilla mientras me subían a la parte trasera de una ambulancia. El paramédico me miró desde arriba. Tenía la cabeza de un hombre y el cuerpo de una serpiente. Detrás de su cabeza parecía estar ocultándose el sol. ¿Qué consumiste?, me preguntó con tono autoritario. Con los labios agrietados y la boca completamente seca, conseguí responder. Trompeta de ángel. Miré mi cuerpo y descubrí que mis piernas estaban cubiertas de cortes y moretones. Mi camisa estaba rota y completamente sucia de tierra.
El viaje hasta el hospital pareció durar una eternidad. No sabía si me llevaban al hospital, a la cárcel, o si estaba siendo secuestrado por extraterrestres. Más tarde me enteré de que, en algún momento, le pregunté al paramédico por qué me estaban abduciendo y cuándo me permitirían regresar a la Tierra. Dije toda clase de cosas absurdas mientras conversaba con los paramédicos y con otras personas que yo imaginaba que estaban presentes. Dentro de mi mente, Anthony, o algo que se hacía pasar por Anthony, permaneció conmigo en la ambulancia durante la mayor parte del trayecto. Actuaba como una especie de espíritu protector. Señalaba o levantaba distintos instrumentos médicos de la ambulancia y me explicaba para qué servían y cómo se utilizaban. Yo miraba mis manos y veía que estaba sosteniendo una copia del objeto que me explicaba. Después, recuperaba brevemente la lucidez y comprendía que seguía amarrado a la camilla. Había un reloj analógico en la pared. Mientras Anthony me hablaba sobre él, el reloj se transformó en la rueda del samsara. Vi seres atravesando el ciclo interminable del nacimiento y la muerte. Nacían como animales, morían y renacían como ángeles. Después, tomaban forma humana y nacían convertidos en mis familiares y amigos. Era un ciclo infinito que giraba alrededor de aquella rueda de la existencia, contenida dentro del reloj. Sentía que había muerto y que me encontraba atrapado en una especie de sala de espera, un lugar de transición entre distintos mundos. Llegar al hospital no hizo nada para devolverme la sobriedad. De hecho, pasó casi una semana antes de que pudiera regresar a mi estado normal de conciencia. Los médicos me obligaron a beber una mezcla repugnante de carbón activado. Probablemente fue inútil, porque ya habían pasado varias horas desde que había ingerido las semillas de datura. Me administraron una enorme cantidad de sedantes, antipsicóticos y otros medicamentos para tratar la grave retención urinaria y la taquicardia que estaba sufriendo. También me colocaron un catéter, algo tan aterrador como cualquiera podría imaginar mientras se encuentra bajo los efectos de la datura. Ni siquiera voy a describir ese horror, prefiero dejarlo a la imaginación. Incluso bajo sedación, el delirio continuó. Entraba y salía de la conciencia con distintos niveles de lucidez. En algún momento, mis padres regresaron de su viaje y encontraron a su hijo, aparentemente al borde de la muerte, completamente fuera de sí y acostado sobre una cama de hospital. Nunca me perdonaré por haberlo sometido a semejante sufrimiento, ni por todos los problemas que provoqué a causa de aquella decisión estúpida. Durante mi delirio, bajo los efectos de los sedantes, las alucinaciones intensas continuaron mientras luchaba por conservar la cordura. Un labrador negro entraba y salía de mi habitación. El tintineo de su collar provocaba oleadas de visiones y paisajes que aparecían como caleidoscopios, envenenados, detrás de mis párpados cerrados. Podía verlo caminando por el hospital, moviendo la cola de un lado a otro mientras pasaba frente a habitaciones llenas de personas sufriendo. Cualquier habitación frente a la que el perro se detuviera era un mal presagio de la muerte cercana de aquella persona. También tenía la impresión de que Anthony estaba conmigo durante esa parte de la experiencia. Ya no actuaba como el espíritu protector que había visto en la ambulancia. Ahora permanecía junto a mi cama, acostado en la cama de hospital que estaba a mi lado o de pie en el pasillo, justo en el umbral de la habitación. No fue hasta mucho después cuando descubrí que Anthony también había sido hospitalizado aquella misma noche. Después de que lo dejaron en su casa, no pasó mucho tiempo antes de que comenzara a alucinar y a comportarse de forma extraña. Su madre lo encontró hablando con personas imaginarias en la cocina, gesticulando de manera descontrolada y diciendo cosas que no tenían ningún sentido. Más tarde, Anthony explicó que creía que unos agentes federales lo estaban interrogando sobre su participación en el tráfico local de drogas. Anthony vendía pequeñas cantidades de marihuana en nuestra preparatoria y siempre había sentido mucha paranoia ante la posibilidad de que lo atraparan. Cuando su madre le preguntó con quién estaba hablando, entró en pánico e intentó salir corriendo de la casa.
Ella lo alcanzó mientras trataba torpemente de abrir la cerradura de la puerta principal. Cuando intentó sujetarlo y tranquilizarlo, Anthony se dio la vuelta y la golpeó directamente en el rostro, porque creía que ella era una de las agentes que intentaban arrestarlo. Después de eso, llamaron a la policía de verdad. Anthony fue sometido y trasladado al mismo hospital en el que yo sería ingresado varias horas después. Cuando terminó nuestra estancia en el hospital y recuperamos cierta normalidad, Anthony y yo fuimos enviados a una unidad psiquiátrica bajo un internamiento involuntario de 72 horas. Pasó casi una semana antes de que volviera a sentirme normal. Pensaba que mis ojos nunca se recuperarían y me preocupaba haberme provocado una psicosis permanente. Durante los días siguientes, veía gnomos marchando por el suelo de la unidad psiquiátrica como pequeñas hormigas. Me quedaba mirándolos durante varios minutos, observándolos cuidadosamente. Después apartaba la mirada por un instante y cuando volvía a mirar, habían desaparecido. Pequeñas alucinaciones como aquellas y engaños dentro de mi visión periférica continuaron durante mucho más tiempo del que hubiera deseado. Esta experiencia provocó un daño permanente en mi relación con Anthony y con mis padres. Sentía que había decepcionado a todos con aquella decisión estúpida y que había arruinado nuestras vidas. Recuerdo estar de pie bajo el agua caliente de la regadera, mirando hacia el desagüe y sintiendo que el agua se deslizaba sobre mi piel como si fuera caucho. Pensaba que las cosas nunca volverían a ser normales. Esta experiencia ocurrió hace 4 años, en abril de 2019, y con el tiempo, las cosas terminaron saliendo bien. Poco a poco, mi visión y mi mente se recuperaron. Mis padres también me perdonaron. En agosto de ese mismo año, Anthony y yo nos fuimos a universidades diferentes, y desde entonces perdimos el contacto. Le agradezco a Dios que nadie resultara gravemente herido o muriera. Después de lo ocurrido, mis padres me explicaron que la policía nunca había sido llamada directamente a nuestra casa. En realidad, varias personas de la zona llamaron porque yo estaba haciendo demasiado ruido durante mi frenética huida de los demonios en mitad de la noche. Consumir datura desgarra el tejido de nuestra realidad compartida y expone a la persona al mundo espiritual. Sin embargo, lo que encuentras allí no es agradable ni inofensivo, especialmente cuando estás tan poco preparado y eres tan ingenuo como yo lo era. Es mucho más parecido a contemplar el infierno que el cielo. Ahora siento que abrí permanentemente una puerta que no podrá cerrarse durante esta vida. Sueño con frecuencia sobre lo que ocurrió y todavía tengo recuerdos repentinos de las visiones que experimenté aquella noche. Sigo sintiendo a aquella mujer de pie en la oscuridad, observando mi vida desde la distancia y apareciendo ocasionalmente dentro de mis sueños hasta el día de hoy. Si el video te gustó, no olvides darle like y suscribirte para más contenido. La música que escuchaste es de mi proyecto Crystal Soul y puedes encontrarlo en Spotify. Esta fue La Cámara Oscura y nos vemos en la siguiente pesadilla. Un castillo en la pared. Una historia de terror psicológico, donde una niña cruza una pared y descubre algo que nunca debió encontrar, ya disponible en Amazon.